Hoy en nuestra sección de Café Viajero tenemos con nosotros a Jordi Serrallonga, arqueólogo, naturalista y guía de expediciones, con el que compartiremos unos minutos hablando de viajes y ciencia. Bienvenido, Jordi. Gracias. ¿Cómo ha evolucionado la forma de contar los viajes desde el punto de vista del viajero científico? Pues desde el punto de vista del viajero científico podemos decir que han cambiado algunas cosas, pero la base continúa siendo la misma. Hay científicos que viajan para hacer un trabajo determinado y no se apasionan, podríamos decir, demasiado por lo que les rodea, pero hay otros científicos, y eso ya le ocurrió a Charles Darwin, que descubren a través del viaje un mundo de maravillas y después tienen esa necesidad, al regresar, de explicarlo a los demás. Lo que ha cambiado mucho es la manera de explicarlo. Antes te tenías que remitir únicamente al libro, ¿no?, a la monografía, y en cambio ahora pues tenemos los documentales, tenemos las páginas web, los blogs, las fotografías. Esas son las herramientas que han cambiado, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Y hablando un poco de Darwin, ¿cómo sería un viaje según Darwin? Un viaje según Darwin, pues es una buena pregunta, porque Darwin lo tenemos en el imaginario como un gran viajero, pero Darwin hizo un único viaje en su vida, un viaje, eso sí, que fue de 5 años y fue su carrera universitaria. Él era teólogo y por casualidades de la vida, debido a que su familia tenía dinero, tuvo la posibilidad de hacer un gran viaje, en este caso científico, y en este viaje él descubre toda una serie de elementos que le permitieron después no solo revolucionar la historia de la ciencia a través de sus teorías, sino revolucionar todo lo que es la historia de la humanidad. Pero Darwin seguramente, cuando ya estaba en su casa de Danhaus, enfermo, porque regresó enfermo de su viaje, con toda probabilidad hubiese deseado alguna vez regresar a las Galápagos o a la Patagonia, que son lugares donde a veces pasó de puntillas, aunque su viaje duró 5 años, pero en Galápagos solo estuve 5 semanas, y yo siempre que piso Galápagos sueño en la reacción que tendría Darwin de haber vuelto alguna vez allí y de haber podido ver los pinzones, las tortugas desde otra perspectiva. Y hablando un poco de ciencia, ¿cómo se relaciona el viaje con la ciencia? Pues podemos decir que viaje y ciencia van estrechamente relacionados. ¿Por qué? Porque en principio yo siempre digo que si queremos saber o conocer cosas sobre el mundo, hemos de viajar, hemos de movernos, pero no solo el viaje exótico lejano, el movernos en puntos más cercanos. Yo aprendo a veces simplemente en un viaje de metro, pero se da a decir que el viaje nos permite ampliar miras, nos permite ampliar conocimientos, la aventura del conocimiento, y sí que es cierto que si no pudiésemos viajar, jamás podríamos pues descubrir nuevas especies animales, encontrar nuevos remedios medicinales, cartografiar mapas de zonas que creíamos conocidas y que todavía no lo son. Es decir, que el viaje es básico, esencial para el científico. Yo siempre digo a mis alumnos que en la medida de lo posible hagan trabajo de campo. El trabajo de campo es básico. ¿Y qué aportes ha tenido la ciencia en el mundo del periodismo de viajes? Pues es una muy buena pregunta también, porque muchas veces vemos al científico como alguien cerrado en su laboratorio con bata blanca en plan Mengele o como Dr. Frankenstein, ¿no? Y el científico pues últimamente está adquiriendo este papel de divulgador, de decir, todo lo que yo hago tengo que divulgarlo hacia el resto de la población, ¿no? Y en este sentido lo que se puede decir es que el científico cada vez está colaborando mucho más con los medios de comunicación directamente, pero a la vez muchos científicos ya tienen detrás lo que son gabinetes de periodismo, ¿no?, de lo que son gabinetes de comunicación que se dedican pues, en su institución, sea una universidad, un museo, etcétera, pues a divulgar el trabajo que están realizando estos científicos, ya sea en el terreno o ya sea en el laboratorio. Es por esto que yo siempre digo que el periodismo científico es importantísimo, porque si no existiera el periodismo científico, la gente de la calle no podría conocer nuestro trabajo. Y no sé si nos puedes hablar un poco del binomio ciencia y televisión. El binomio ciencia-televisión, bueno, pues aprovecho para decir que cualquier cadena de televisión que quiera apostar por programas científicos, que aquí estamos, ¿no?, y que toda la colaboración que necesiten de nosotros. Vamos a decir que la televisión es un gran medio para divulgar la ciencia. Tenemos pruebas
en programas que se han hecho en el pasado y programas que se están realizando en el presente. Y eso sí, lo que hemos de ir un poco con cuidado es que para que la ciencia llegue a la televisión no hagamos una ridiculización de la ciencia o no interpretemos como científicos algunos programas que al final no lo son. Una cosa es la divulgación científica y otra cosa es el escudarse bajo la palabra ciencia para presentar formatos o programas donde se está realizando exactamente lo contrario, ¿no? No voy a dar nombres, pero existen programas donde, por ejemplo, la manipulación que se hace de animales o las explicaciones que se dan de ciertos lugares cuando se visitan a nivel turístico-científico, pues distan mucho de estar cerca de la realidad y más cerca del espectáculo. Entendemos que la televisión ha de ser divertimento, pero existen programas anteriores y presentes donde utilizan la ciencia divertida, pero además veraz y funcionan muy bien. ¿Cuál es el sentido del viaje en la sociedad actual? En la sociedad actual yo siempre he dicho una cosa, que el viaje no se lo tienen que acaparar ni los exploradores, mediáticos o menos mediáticos, no lo tenemos que acaparar los científicos que viajamos y tampoco lo tienen que acaparar las agencias de viajes y los turistas. El viaje lo es todo, desde el viaje por necesidad, por desgracia hay gente que lo vemos cada día en televisión que tiene que emigrar de sus países por cuestiones de guerras, hambrunas, etcétera. Eso, por supuesto, es un viaje también. Existe el viaje profesional, hay gente que va en un autobús o que pilota un avión y que está viajando, y gente de negocios, hay obreros, etcétera, que se van moviendo. Eso es un viaje. Pero sí que es cierto que el viaje en el mundo del ocio, que es donde más lo hemos asociado, a veces se relaciona con la palabra turista, chancletas, cámara fotográfica, camisa hawaiana, etcétera. Hemos de decir que esto está cambiando. Antes el viajero, en su amplia mayoría, el turista, buscaba la foto de recuerdo, no la foto souvenir. Y ahora estos viajeros, muchos buscan el saber por qué han ido a un lugar, qué historia tiene ese sitio, qué etnias viven, qué se come, y ahí es donde va a cambiar absolutamente el viaje. Se va a seguir ofreciendo el viaje de divertimento, pero el viaje del divertimento, la aventura al conocimiento, tienen que ir asociados, ¿no? Es decir, el saber dónde estás viajando, y eso nos lo encontramos cada vez más. Gente que pregunta al científico, oye, ¿cómo puedo ir a Tanzania o cómo puedo ir a Galápagos? Y no solo ir a estirarme una playa o hacer una foto de un león, sino conocer algo más. Y según Jordi Serrallonga, ¿cuáles crees que son las necesidades, inquietudes o objetivos que impulsan al viajero occidental actualmente? Bien, ahora mismo el viajero occidental busca un poco, como decíamos en la respuesta anterior, busca tener nuevas experiencias. Sé decir que esas nuevas experiencias hay que saber explicarlas bien, porque si por ejemplo queremos hacer parapente o piragüismo, primero hemos de ver si es más factible hacerlo cerca de casa que irnos muy lejos, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez la gente busca más aquello que ha visto o ha leído en un libro. Antes la gente leía a Emilio Salgari, es un personaje que no viajó, que lo escribió todo teóricamente, o leía a Jules Verne, que era un personaje que Jules Verne tampoco viajó demasiado, pero hizo unos libros fantásticos. Y la gente se conformaba con esos libros. Ahora la gente quiere vivirlo en primera persona, quiere leer un artículo de Jane Goodall, quiere leer un artículo de un arqueólogo o un paleontólogo y quiere estar en esos lugares. Eso es lo que busca, yo creo, mucho el viajero actual occidental, pero hemos de ver que tenemos que ir con cuidado, porque cuando se viaja lo que hemos de tener muy presente es que hay que tener un cuidado exquisito con el patrimonio cultural, histórico y natural de los lugares que visitamos. Como guía de expediciones, ¿no crees que el exceso de información que tenemos actualmente está un poco acabando con la parte de aventura que rodea los viajes y las expediciones? Yo creo que la información tiene dos lados. Yo digo, la experiencia que tengo con científicos y personas de la calle que viajan conmigo y donde yo voy como guía, yo siempre les digo dos cosas. Hay el que quiere saber mucho antes de viajar, le digo, pues mira, tienes todos estos libros para leerte. Y después existe la persona que quiere tener el factor sorpresa y entonces le digo, mira, no te leas nada y descúbrelo todo in situ. Los dos tipos de viajero funcionan muy bien. Sí que es cierto que ahora, por supuesto, tenemos mucha información y podríamos pensar o malinterpretar que ya no existe nada por descubrir en cuanto a sensaciones, lugares, etcétera.
Y la ciencia precisamente es uno de los elementos que antes hablábamos, es indisociable del viaje porque ahora, hace pocos días, se ha descubierto una nueva especie de tapir, que es un mamífero gigante en la selva amazónica. Es decir, en primer lugar, que todavía queda mucho por descubrir, pero de aquellos lugares que están bastante pateados, entre comillas, al menos cuando la gente viaja conmigo siempre les digo que han de verlo todo bajo su prisma, sus ojos, y la aventura o el descubrir es documentarte antes, si quieres, el realizar el viaje y después está el después del viaje. Si esas tres partes las tienes muy claras, el viaje es apasionante y la gente va a ver que ha experimentado sensaciones, sentimientos que para ellos son nuevos, ¿no? Entonces no hace falta encontrar un Machu Picchu o una tumba de Tutankamón para decir que vamos a encontrar algo nuevo en el viaje, sino puede ser el encontrarte otra cultura, otra manera de comportarse, otro ritmo, ¿no? Otros colores, otros olores, eso ya es descubrir. No sé si nos puedes explicar un poco cómo es actualmente el viaje científico y divulgativo en relación a cómo ha sido hasta ahora. Bien, ahora los viajes científicos, en primer lugar, requieren de una muy buena documentación previa. Antes teníamos exploradores como Bingham, que bueno, se iban a buscar una ciudad perdida y si la encontraban y si no, no. Tenemos el ejemplo de Schliemann, un aficionado a la arqueología, el que encontró Troya, que la encontró de casualidad, tras el sueño de los relatos homéricos. Tenemos a un Darwin que hace un viaje de 5 años y que lo hizo porque tenía ganas, pero tampoco sabía cómo iba a acabar, ¿no? Eso ahora no nos lo podemos permitir. Yo lo intento en mis expediciones cuando viajo a nivel científico, pero por supuesto si tengo que ir a hacer una excavación arqueológica o tengo que ir a estudiar elefantes o tengo que estudiar primates o tengo que hacer convivir con una etnia como los Hadza en el lago Yassi, necesito tener una planificación previa porque por supuesto hay que buscar unos resultados, esto tiene unos costes enormes y hay que llevarlo todo muy medido. Después sobre el terreno se produce la improvisación y lo que quieras, ¿no? Pero ahora ya me gustaría poder hacerlo, pero no es posible. Si fuera yo mi automecenas lo intentaría, pero es muy difícil que encuentres a un personaje que diga, me cojo la mochila, voy cargado de ideas, de pretensiones y me estaré 10 años viajando por África a ver qué encuentro. A nivel científico eso es poco factible. Todo ahora está muy medido y más en una época en que la ciencia pasa por una crisis de financiación, ¿no? Y donde tenemos que buscar mecenazgos y esos dineros pues hay que darles un resultado. Antes hablábamos de ciencia, viaje y divulgación y muchas veces pues si hay una revista detrás, una cadena de televisión también va a querer unos resultados y todo eso hay que llevarlo muy medido. Y finalmente ya, ¿qué significa viajar para Jordi Serrallonga? Viajar es mi vida, ¿no? Y hay un amigo, un periodista amigo que una vez me definió mi despacho como el mundo, ¿no? Me dice, cuando quiero encontrar a Jordi, pues llamo en algún lugar del mundo y lo encuentro, porque el mundo es su despacho. Y para mí ese es el concepto de viajar, de sorprenderme por todo, de incluso repetir el mismo lugar 1000 veces. Y yo siempre digo que si alguna vez entro en el Gorongoro o alguna vez visito el Serengeti o alguna vez voy a las Galápagos y me decepciono o me deprimo, querrá decir que he de dejar de viajar porque algo habrá pasado, ¿no? Mientras llego a esos lugares y todavía tengo las mismas sensaciones casi infantiles de la primera vez que llegué, pues podríamos decir que esa es la pasión por viajar, porque es lo que me aporta el conocimiento. Pues muchas gracias, Jordi, por compartir tus experiencias y tu conocimiento con nosotros en este Café Viajero. Muchas gracias a vosotros.